Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a una tarde más, a una entrega más, a un directo, de esos que creíais que habíamos desechado ya, que los habíamos dejado en el cajón del olvido. Pues no, volvemos con un directo, pero ya os dijimos que volveríamos simplemente cuando necesitamos o tuviéramos la necesidad vital de transmitir en directo, sobre todo cuando trajéramos a un invitado de calidad, cuando quisiéramos tratar un tema interesante, y hoy se han reunido todos estos requisitos. Os digo, traemos un invitado especial, seguramente ya sabéis quién es porque nos habéis seguido el anuncio que hemos hecho a través de redes. Y se me ha olvidado hacerle la presentación porque esto no deja de ser un programa de Calamares a la Romana. Entonces, os tengo que saludar como es debido, como marcan los cánones consulares de la República de los Calamares, ¿vale? Y es bienvenidos calamares del Mare Nostrum y de todas las provincias conquistadas, y de todas aquellas que acabarán cayendo bajo los estandartes imperiales. O sea que sabed que tarde o temprano el territorio en el que estáis, si no está romanizado, lo acabará estando, ¿vale? O sea que bienvenido, Calamar Mayor. Ángel Portillo, ¿cómo estás? Hola, me he emocionado y todo. No sé si ir a por la lógica segmentada y empezar a conquistar yo solo. Es que esto anima a cualquier cuerpo, ¿eh? Es cierto, estamos en esta época del principio del siglo II a.C. y Roma, pues bueno, es grande, pero será muchísimo más grande en adelante, ¿no? De hecho, a partir de entonces empezará a conquistar tierras, ¿no? Como has dicho, este programa merece la pena hacerlo en directo porque es un tema que las personas conocen poco y porque el invitado es muy conocedor de este tema, ¿no? Nos ha pasado el guión y he quedado maravillado. A ver si algún día soy capaz de hacer guiones como este. Bueno, pues sin más, como hoy vamos a ir al grano, no va a ser un directo demasiado largo. Queremos hacer una breve introducción de lo que hayamos tratado hasta ahora y lo que se enlaza con el tema de hoy, porque hoy os vamos a hablar de Antíoco III, el Grande, de esa guerra de Antíoco contra Roma, de esa llamada guerra sirio-romana, ¿vale? Y para traeros esta guerra que va concadenada con los acontecimientos que os contamos en los tres programas de Calamares a Romanas en los que hablábamos de Filipo V y su desafío a Roma, pues contamos con el mismo invitado, que no es otro que Richie, de la cuenta Helenismo y Roma. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues nada, yo estoy pletórico, ¿no?, por volver y sobre todo por continuar esta serie de programas que estamos dedicando pues a las guerras de Roma en la conquista del Mediterráneo Oriental. Y hoy vamos a tocar uno de esos conflictos que es de los más olvidados de todos, yo creo que el que más, porque Macedonia aún se lleva algo de atención, pero que realmente es en el momento en que se produjo un conflicto de grandes dimensiones. Era como el combate del siglo, ¿no? Así que estoy muy contento pues de que vayamos a dedicar un espacio a hablar de la guerra de Antíoco, que es realmente en muchos niveles, ¿no? A nivel militar, a nivel cultural, a nivel político, muy interesante, que yo creo que a todos los espectadores que están aquí con nosotros les va a encantar. Sí, porque además es una guerra que abre, digamos, las puertas de Asia a Roma, ¿no? A una Roma expansionista, una Roma que acaba de someter, por lo menos a priori, no vamos a lanzar las campanas al vuelo, pero sí que acaba de someter la Grecia continental, ¿no? Por medio de un tratado, un acuerdo, llamémosle acuerdo, pero le podemos llamar acuerdo entre comillas, ¿no? Porque lo firma con Filipo V, pero Filipo V está un poco jugando al subterfugio con Roma, ¿no? Se está haciendo aliado de la República, pero tiene otra cosa en mente que tardará un poquito en aparecer y en acontecer, pero hasta este momento o a partir de este momento, después de esa derrota de la que os hablamos ya en los programas anteriores, recordad que os hablamos de la Primera y la Segunda Guerras Macedónicas en los tres programas que colgamos en 3 domingos seguidos, porque fueron además seguidos para que no perdierais el hilo, ¿no? Entonces, quedó una Macedonia vencida, tocada, pero Filipo rindió esa pleitesía porque no le quedaba otra, pero él en su mente pues iba trazando aún sus planes de venganza. Pero entre medio surgiría este personaje, este Antíoco, ¿no? Y
pondría un poco a prueba de nuevo a la República Romana, pero sí que es verdad que la República Romana era un enemigo gigante, ¿verdad? Que era un ente en expansión que ya veía ahí la otra orilla o la zona más occidental de Asia Menor y decía, hostia, eso, hay tierra ahí, también hay que ir a conquistarla, ¿no? Esos estandartes tienen que volverse a clavar allí. Sí, efectivamente. Aquí tenemos un contexto de dos potencias que están expandiéndose casi prácticamente sin freno. De un lado tenemos la República Romana, que viene de derrotar a su grandísimo enemigo en el Mediterráneo Occidental, que es Cartago. Viene también de derrotar a la otra gran potencia del Mediterráneo Oriental, que es la Macedonia Antigónida, que había tenido, pues eso, un papel muy importante en la zona de los Balcanes, de Grecia continental y del Mar Egeo. Y ahora estas grandes victorias les ha llevado a los romanos a estar ante las puertas de otro gran imperio, que es incluso mucho mayor que los dos imperios que ya ha derrotado los romanos, que es el Imperio Seleucida. El Imperio Seleucida es uno de esos grandes reinos helenísticos que se desgajaron de las guerras fratricidas, que fueron las guerras de los diádocos, por el imperio de Alejandro Magno. Entonces vamos a realmente responder esa pregunta que se hacen muchos fanáticos, ¿no?, de la historia de qué hubiera pasado si la Roma republicana o la Roma de Escipión el africano se hubiera enfrentado a Alejandro Magno. Pues realmente la historia nos da esta respuesta, y en un caso que ocurrió de verdad en un conflicto bélico entre lo mejor del mundo griego contra lo mejor de Roma. Y ese es el conflicto de la guerra de Antíoco o la guerra romano-siria, que también se conoce así. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que el Imperio Seleucida es el heredero más potente del Imperio de Alejandro Magno, el que, claro, ocupa todo lo que es, o la mayor parte del territorio de Asia del Imperio Alejandrino. Por tanto, este nuevo Imperio Seleucida es el que hereda también su proyecto político y cultural. Mantiene muchas estructuras del Imperio Persa Aquemenida, hereda también, en muchos sentidos, el ejército que Alejandro Magno había diseñado, una combinación de fuerzas greco-macedonias con tropas nativas muy experimentadas también, por un lado, y luego también pues más tropas de leva de todos los rincones de Asia, de todos los rincones del imperio. Y todos estos recursos de Asia se van a poner en oposición a la República Romana. Entonces tenemos aquí un conflicto que realmente en su momento fue el de mayores dimensiones, ¿no? Y que en Roma fue acogido realmente con pavor, con mucho pavor. Esto me hace un poquitín para echar atrás, ¿no? Un romano de bien que estuviera por allí en Roma, vamos echando 20 y pocos años atrás, cuando empezó la Segunda Guerra Púnica, le dirían Roma se funde, va a desaparecer porque estos cartagineses son enormes, ¿no? Desaparece Cartago, este hombre Filipo V de Macedonia nos va a destrozar. Y después de todos estos viene el otro todavía más grande, ¿no? Este hombre no debería ganar de susto. Se tomaría del Valium de aquella época, hay que saber lo que era, la dormidera se la tomaría constantemente. Sí, la verdad es que los romanos en este momento sí que han desarrollado ya como recurso político. Ya habíamos hablado de él en los vídeos anteriores, en los vídeos de Filipo. Quien no los haya visto todavía se los recomiendo porque va a ser un recurso muy utilizado en la política romana para motivar al pueblo a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y es el miedo a la invasión a Italia. El miedo a la invasión a Italia, pues bueno, empezó ya un poco con Pirro, que ya lo habíamos hablado, se desató por completo con Aníbal, que es pues el coco de los romanos, el que realmente llevó a la República Romana al límite, y se va a repetir más adelante con Filipo V de Macedonia, que también planteaban algunos historiadores romanos que pretendía invadir Italia. Y después ya pues tenemos la figura de Antíoco III, que si Filipo V resultaba un enemigo peligroso, Antíoco III lo es más. Porque si Filipo V, estando en Macedonia, había conseguido el control de Grecia y asegurar el Egeo y los Balcanes, Antíoco III viene de heredar un reino que estaba en ruinas, estaba relativamente en ruinas, había perdido Asia Menor, había perdido todas las satrapías orientales hasta la India y tenía a Egipto a sus puertas. Antíoco III revierte toda esta situación y prácticamente recupera todo el imperio perdido, que es un imperio que va desde Tracia hasta la India. O sea, tenemos aquí una figura que es una figura política de un conquistador que además en este conflicto va a contar con la presencia en su corte de uno de estos cocos que hemos mencionado ya,
y que le va a asesorar en su guerra contra los romanos, que no es otro pues, que Aníbal Barca, el cartaginés. Va contra el coco mayor, esta figura. Claro, es entonces, el coco mayor este es el coco mayor, y tener a Aníbal para los romanos, sabiendo que Aníbal podía estar en la corte, o que estaba en la corte de Antíoco III, pues podía suponer un peligro, ¿no? Porque había sido el hombre que había estado a portas y el hombre que había traído el terror a la propia península itálica. Entonces, ¿tú crees que eso podría ser un aliciente para que el pueblo romano incluso actuara con más presteza? O como veremos al final, porque luego hablaremos, ¿no?, de lo que supone el final de la guerra de Antíoco, y entre una de esas condiciones de rendición, pues una es que se entregue al propio Aníbal, ¿no? Porque realmente lo siguen teniendo auténtico pavor. Efectivamente, y es que al final de los conflictos que tuvo la República Romana, en el momento de que se produce la guerra de Antíoco, o que llega la noticia a Roma de que Aníbal ha escapado de Cartago de África y se ha refugiado en Asia Menor junto al rey Seleucida, los romanos son conscientes de que Aníbal sabe hacerles daño, les ha hecho mucho daño, y de que este rey, Antíoco III, que de por sí ya tiene una gran fama de militar victorioso, de conquistador, tiene a su disposición una cantidad de recursos que podría casi catalogarse de infinita, ¿no? Acotando, ¿no? Pero digamos que una cantidad de recursos muy grande. Además de con unas tropas que son muy profesionales y además exóticas. Es un ejército pues que lucha al estilo macedónico, pero que también mantiene elementos del imperio persa aqueménida. Tiene la caballería de catafractos, tiene carros falcados, tiene tropas de caballería de toda Asia, infantería, hostigadores, incluso elefantes de la India. Muchísimos elefantes de la India. Entonces, los romanos tienen todas estas experiencias que han tenido ya, pues han luchado pues contra unidades de caballería, contra elefantes, pero Antíoco es conocido que tiene de todo esto muchísimo, muchísimo más. Claro, el pánico en el momento de que Antíoco III inició la guerra en Roma, cundió el pánico. Y los romanos rápidamente se apretaron. Una cosa, Richie, sí. Una cosa que me llama la atención es el papel que juega Antíoco durante la Segunda Guerra Macedónica de la que hablamos también en su momento, ¿no? Es decir, Antíoco podía haber actuado en esa Segunda Guerra Macedónica como aliado de Filipo V, pero prefirió mantenerse a la espera, pues como diciendo que se peguen estos dos, yo me quedo con el que quede luego y le planto cara. ¿Tú crees que esta fue una estrategia o fue esta la estrategia que quiso seguir Antíoco III, de ser un espectador de lujo de esa Segunda Guerra Macedónica? ¿O crees que no pudo reunir gente suficiente o no se veía capacitado para ser aliado? Porque si se hubiesen aliado Macedonia con el Imperio Seleucida, o sea, Roma, yo pienso que lo hubiese tenido francamente muy, muy, muy complicado, ¿no? Muy difícil. Y, de hecho, sí que existió una alianza entre Filipo V y Antíoco III en el momento en que se produce la Segunda Guerra Macedónica y Filipo V está luchando contra Flaminino en la batalla de Cinostéfalos, que es donde resulta derrotado. Y es una alianza que es muy antigua, por supuesto, en la alianza de los Antigónidas y los Seleucidas. Es pues, la dinámica general en el siglo III a.C. en el mundo helenístico, pero no se llega a producir una acción de Seleucida dentro de ese conflicto por dos razones. Por un lado, porque Antíoco III, junto con Filipo V, se habrían repartido los territorios del Imperio Ptolemaico, que es la otra gran dinastía heredera del Imperio de Alejandro el Magno. Entonces, en el momento en que Filipo V está luchando contra los romanos en Grecia, Antíoco III está invadiendo el Egipto Ptolemaico. La gran región fronteriza entre los grandes reinos es la región de Celesiria, que es lo que hoy podemos identificar como Israel, Palestina y Jordania. Y creo que es en el 199, las cifras del año suelen variar en función de qué fuentes se consulten, pero entre el 200 y el 199 se produce una batalla decisiva, icónica, ¿no? Que es la batalla de Panio, que es la que acaba expulsando a los egipcios de Celesiria. Claro, Antíoco III lo que pretendía era quedarse también con Egipto, porque en ese reparto del Imperio Ptolemaico que habían hecho Filipo V y Antíoco III, Egipto caía del lado de Antíoco III. Pero, claro, otros de los aliados que tenían los Ptolomeos en el Mediterráneo Oriental en el siglo III a.C. era la República Romana, desde el tiempo de Pirro de Épiro.
Así que una embajada romana, digamos que frenó por primera vez al Imperio Seleucia, porque les amenazaron con que si invadía las tierras de Egipto, que era de un rey amigo del pueblo romano, pues Antíoco III tendría que hacer frente a la ofensiva romana, la ira de los romanos. Entonces ahí, ese primer intento de invasión de Egipto, que posiblemente hubiera sido exitoso porque las aguas bajaban turbulentas por el Nilo en ese momento, fue decisivo para que esa dinastía continuara. El otro segundo factor es que si bien Antíoco y Filipo eran aliados, realmente no se llevaban del todo bien. O sea, había una rivalidad y una desconfianza mutua muy recalcitrante, porque cada uno desconfiaba mucho de los intereses que podía tener realmente el otro. Filipo tenía aspiraciones a tener un dominio mucho más fuerte en Asia Menor, que era territorio nominalmente seleucida, y luego Filipo V tampoco se fiaba realmente de las aspiraciones de Antíoco, porque había tenido una carrera muy ascendente, de grandísimos éxitos, y claro, dentro del discurso oficial de la monarquía seleucida de defender el patrimonio heredado, dentro de este patrimonio de los reyes seleucidas se incluye también Macedonia y Tracia. Entonces hay un conflicto ahí de ver pues quién realmente es el rey que predomina. Así que hay una fuerte desconfianza que, por un lado, la acción diplomática de los romanos y, por otro, esta desconfianza frena en que Antíoco realmente tenga un papel activo en la Segunda Guerra Macedónica. Antíoco III está viendo pues, cómo se va a desarrollar el conflicto. Y es una cosa que después, cuando veamos la guerra entre Antíoco y Roma, va a hacer también Filipo. Esto, haciendo un pequeño resumen, quizás era estos dos, el Seleucidas y el Imperio Macedónico, lo que les interesaba era que el otro se debilitara, ¿no? Y el miedo que quizás que tenían ambos es que cualquiera de los dos, los macedónicos, Filipo o Antíoco, conquistara o se hiciera con el poder de Ptolomeo. Esto sería totalmente decisivo. Si se hacen con Egipto, el que tuviera este poder sería el que dominaría el Mediterráneo oriental, ¿no? Y supongo que Roma decía que tampoco, no le interesaba tampoco a Roma, ¿no? Así que esto quizás sería la situación más o menos geopolítica. Sí, básicamente. O sea, realmente no es que cada rey estuviera esperando que fuera más débil, sino que no fuera lo suficientemente fuerte. Pero sí, digamos que hay un status quo, hay una calma muy tensa en un momento de reparto del imperio que hasta el momento había sido el imperio hegemónico, que es el imperio tolemaico. Y, por supuesto, Filipo y Antíoco, igual que el resto de reyes helenísticos anteriores, no contaban, o sea, no tenían en cuenta dentro de sus cálculos el enfrentarse realmente a la República Romana y que el resultado fuera a ser el que fue al final. O sea, es una dinámica de los griegos que, aunque tuvieran a los romanos enfrente y ya había historias de sus conflictos, nunca se llegaban a tomar a los romanos realmente en serio. En este momento. Luego ya la historia cambiará. Oye, Richie, y hablando un poco de Antíoco, ¿cómo llega Antíoco al trono? Porque bueno, sabemos que no era el candidato elegido, ¿no? Sino que llegó un poco por rebote, ¿no? Llegó de rebote porque ocupó el trono debido al fallecimiento de su hermano, que era el primogénito y el heredero al trono. ¿Cómo ocurrió todo esto? Para que nuestros videoyentes se hagan un poquito la idea de quién fue este personaje. Bueno, pues para eso muy brevemente vamos a hablar un poco de la historia del Imperio Seleucida. Uh-huh. Hemos comentado ya que el Imperio Seleucida es uno de esos grandes reinos helenísticos que se desgajó del imperio de Alejandro Magno, ¿no? en Asia. Y este imperio ocupó el territorio asiático, fundamentalmente, que iba desde las costas de Tracia hasta Bactria, porque la India la cedieron a los reyes maurias por un pacto para que les dieran elefantes. Claro, aquí el Imperio Seleucida, aunque fuera el imperio más grande de todos, era el más inestable, porque tenía muchas tradiciones estatales con las que lidiar frente a la que tenían, por ejemplo, los Antigónidas o los Ptolomeo, que estaban en Egipto, que tenían pues, una única tradición, muchas culturas diferentes, muchas sociedades diferentes, y además tenía un problema de mecánica de sucesión, que es lo que tuvo también como problema la dinastía de Alejandro Magno, la dinastía argeada. Y es que los primeros seleucidas idearon un sistema
que era que básicamente el rey titular, que era el Basileos, el soberano, gobernaba la parte del Mediterráneo, o sea, la parte de Asia Menor, Siria, Celesiria y el Mar Egeo, con miras a volver a Macedonia, porque el objetivo del fundador del Imperio Seleucia era volver a Macedonia, Seleuco I, lo asesinaron antes de llegar. Y luego el heredero era como un virrey, ¿no? O sea, era rey, correy. En un intento de garantizar, pues eso, una línea de continuidad. Este rey o virrey gobernaba lo que son las satrapías orientales desde Mesopotamia en Babilonia. Y digamos que había un periodo de corregencia. Este sistema funcionó bien hasta que Antíoco I ya ascendió al trono, que es el hijo del fundador. Este sistema ya falló pues en el modelo siguiente, ¿no? Antíoco I imitó el mismo sistema con su hijo, que era Seleuco II, pero Seleuco II, como lo quiso traicionar, pues llevó el sistema al fracaso. Entonces hay una dinámica pues de guerras civiles, de desconfianza, de facciones dinásticas que luchan por el poder. Claro, todo esto pues generó muchísima estabilidad, junto con otros factores externos, ¿no? Que son las guerras sirias y las guerras exteriores. Generó muchísima inestabilidad en el Imperio Seleucida. Pues una de estas víctimas, ¿no? de estas guerras exteriores y de traiciones y demás, fue el hermano de este Antíoco, el Antíoco III, que su nombre fue creo que fue Seleuco III, que en ese momento era el rey. Claro, murió en una campaña en Asia Menor y Antíoco, que no estaba destinado pues, a ascender al trono seleucida, a ceñirse la diadema regia, en ese momento estaba en Babilonia, pues subió al trono. Y claro, él se encontró con un panorama, la verdad es que nada alentador. Porque hemos mencionado pues, que el Imperio Seleucida, en origen, pues iba desde Tracia hasta Bactria. Pues cuando Antíoco III asciende al trono, se encuentra un reino que está amenazado por el sur por los Ptolomeos, que han invadido Siria, que es el corazón del Imperio Seleucida. Por el este tiene dos rebeliones y secesiones. Tiene por un lado la de Eutidemo en Bactria y luego la de Arsaces en Partia, los partos, ¿no? Es el ascenso del Imperio Parto, o al menos lo que son los inicios de Partia como un estado independiente. Luego, además, en estas satrapías orientales va a tener que enfrentarse a la rebelión de sus propios sátrapas, ¿no? Que eran generales suyos, que son la de Alejandro y Molón, que son sátrapas de Persia y de Media, creo que eran. Igual me estoy equivocando, pero son de las satrapías orientales. En Asia Menor va a tener otro problema, porque en Asia Menor había habido un problema dinástico y esa región también se va a rebelar contra el dominio central seleucida. Por tanto, Antíoco III, en el ascenso de su reinado, solo va a tener el control de un puñado de ciudades en Siria del norte y en el norte de Mesopotamia. Ese es el panorama con el que sube Antíoco III al trono. Claro. Antíoco III sube, para que nos ubiquemos un poco, sube al trono en el 223 a.C., con este panorama. Durante los próximos 23 años, Antíoco III va a estar todos los años guerreando para restaurar esta herencia patrimonial que es el Imperio Seleucida bajo su control. Se va a enfrentar a los Ptolomeos, va a ser derrotado y también los va a derrotar en 2 ocasiones. Va a poner fin a las rebeliones de sus sátrapas, tanto en Asia Menor como en las satrapías que hemos mencionado, y también va a subyugar pues, a estas antiguas satrapías que se habían rebelado y habían conseguido la independencia. Va a subyugar a los partos y va a subyugar a los bactrianos, imitando pues, la campaña que había hecho en su momento Alejandro Magno, esa anábasis, ¿no? De tierra arriba, tierra así. Va a ser uno de los seleucidas que va a llegar hasta la India, porque va a llegar hasta la India para renovar este pacto, ¿no? Con los reyes maurias para que les entregue elefantes de guerra. O sea, tenemos aquí un auténtico restaurador del Imperio Seleucida. Claro, las últimas posesiones que le quedaban estaban en Tracia por recuperar, que en ese momento estaba pues, en la órbita de Macedonia. Macedonia en ese momento está luchando contra los romanos y es en el fin de esta Segunda Guerra Macedónica, cuando Filipo pues, renuncia a todos los territorios exteriores más allá de Macedonia, que Antíoco III va a aprovechar para reclamar esa última frontera
del Imperio Seleucida que se había perdido. Y es aquí cuando va a entrar en conflicto con la República Romana. Porque es cuando Roma se asegura Macedonia y la Grecia continental y ya, pues, oye, ese hambre y esas ganas de conquista, pues, hacen que se ponga, o que fije los ojos en esos reinos helenísticos orientales, ¿no? Interceden también por allí varios reinos independientes, ¿no? Pues está también Rodas, está Pérgamo, que habían tenido un papel destacado también en esa Segunda Guerra Macedónica. Entonces, ¿quieres decir tú, Rich, y yo hago una pregunta, desde la ignorancia, ¿quieres decir que Roma no utiliza esos reinos como excusa también para entrar en territorio y poner pie en Asia? Bueno, realmente como excusa no sería así, porque realmente son estos reinos, estas poleis, las que realmente le dan un toque de atención a Roma y dicen, oye, este tío está aquí y acaba de cruzar de Asia a Europa y esto nos está amenazando a nosotros, que somos tus aliados. Estamos hablando fundamentalmente del reino de Pérgamo y de Rodas, ¿no? Que son los más activos, ¿no? Pero bueno, también tenemos que tener un poco en cuenta cuál es la situación del Egeo. El Egeo, pues incluimos pues todas sus orillas, ¿no? La Grecia continental, Jonia, Eolia, todos estos territorios, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Macedónica, la dinastía antigónida de Filipo V deja de ser pues la potencia hegemónica. No pierde todos sus territorios, mantiene Macedonia, pero sí que pierde Tesalia, pierde la costa de Tracia, pierde esos territorios que había ganado en el Épiro y en el Adriático, y esos territorios se vuelven independientes, ¿no? Cuando se derrota a Filipo, se reúne un consejo de Roma con todos los aliados que tenía, fundamentalmente los etolios, que habían sido los enemigos de los antigónidas durante todo el siglo III. Y a los etolios lo que reclaman es que se extinga la dinastía de Filipo, porque ellos defendían que mientras existiera la dinastía de Filipo y Filipo estuviera en el trono de Macedonia, Grecia no iba a estar a salvo. Por supuesto, los etolios lo que querían era que sustituir la hegemonía de Filipo por la suya propia. Claro, entonces todos los demás estados de Grecia pues estaban en contra. Estos demás estados pues son la Confederación Aquea, el reino de Pérgamo, que es un reino que estaba en Asia, Rodas, que es una potencia mercantil naval fundamentalmente, pero muy importante. Atenas, que es un centro cultural de prestigio. Atenas renunció a su política militar, pero seguía participando, ¿no? Porque era escuchada. Atenas era escuchada. Entonces, Flaminino, en su sabiduría, lo que decidió fue mantener a Macedonia como un estado tapón en el norte, porque sabía que esa había sido la función de los macedonios durante toda la época arcaica y clásica, el mantener a raya a los bárbaros del norte, y convirtió a Filipo V en un amigo del pueblo romano. Entonces tenemos un marco político del mar Egeo pues fragmentado. Tenemos por un lado la Confederación Etolia, los aqueos, los espartanos, Macedonia del Norte, un montón de ciudades-estado que son independientes, una confederación Tesalia, que había ganado su independencia, que desde tiempos de Filipo II, el padre de Alejandro Magno, no tenía. Y en Asia pues tenemos un pequeño reino de Pérgamo, Rodas y demás ciudades-estado griegas pues independientes, ¿no? Además del ascenso de este imperio seleucida. Pues son todos estos pequeños agentes, ¿no?, quienes intervienen y que motiva mucho que estos dos grandes colosos, que son la República Romana y el Imperio Seleucida, colisionen al final. Porque Pérgamo y Rodas eran los chivatos de Roma en el... Me gusta ese en el Egeo. Eran los chivatos de Roma en el Egeo. Pero al Imperio Seleucida también llegan muchísimas embajadas griegas, fundamentalmente de esta confederación que hemos mencionado, que era enemiga de Filipo, la confederación de los etolios, porque ellos estaban como muy quemados, ¿no? Porque hemos luchado contra Filipo, no sé, 30, 40 años, los romanos nos asistieron en 2 guerras y ahora que por fin le hemos derrotado, no nos llevamos ninguna parte del pastel. Incluso parece que a Filipo pierde territorio, pero parece que le recompensan, ¿no? Porque se hacen amigos, se hacen amiguitos. Sí, exacto. Efectivamente, los romanos le han hecho a Filipo amigo. O sea, un tío que nos ha hecho la vida imposible y no nos ha dejado a nosotros pues ocupar ese lugar que ellos pensaban que les correspondía como hegemones de Grecia.
Entonces los etolios le fueron con el cuento a Antíoco y dijeron, oye, la cosa en Grecia está muy mal, está fatal. Los romanos son unos tiranos y tienes que intervenir. Si vienes a Grecia, no solo contarás no solo se te abrirán las puertas, sino que se te sumarán todos los griegos, todos los ciudadanos de todas las poleis en tropel. Así que te invitamos a que des el paso de invadir Grecia y todos nos uniremos a ti contra los romanos. Todos. Ese es el cuento que le vendieron a Antíoco los etolios. Entonces digo una cosa, este Antíoco venía de familia macedónica, ¿no? Tendría que saber que esto con los griegos no funciona, que los griegos se pelean siempre, o sea, tantos peleados. De vez en cuando van juntos a los sitios, pero tantos peleados. O sea, a ver, si van 5, ahora me invento un nombre, ¿no? Si van 5 de Megalópolis y van 5 de Tebas, ya los de Tebas no van. Y así está la cosa. Su deseo era sencillo. Solo recordadnos. Fue lo que me dijo. Esa era su única esperanza. Que a toda alma libre que pase por ese lugar, en los innumerables siglos que están por llegar, desde las piedras milenarias, nuestras voces puedan susurrar. Decid a los espartanos, caballeros, que aquí, por la ley espartana, yacemos. Así falleció mi rey. Y también mis hermanos. Hace apenas un año. Mucho he reflexionado sobre las enigmáticas palabras de victoria por parte de mi rey. El tiempo le ha dado la razón. Y de griego libre a griego libre se transmitió el mensaje de que el valeroso Leónidas y sus 300 hombres, tan lejos del hogar, entregaron la vida no solo por Esparta, sino por toda Grecia y por la promesa que este país representa. Y aquí, ahora, en esta escarpada tierra llamada Platea, las hordas de Jerjes se enfrentan a la aniquilación. Ahí están los bárbaros desalmados, con el corazón encogido y tembloroso el pulso, aterrorizados, pues son conscientes del despiadado y brutal horror que sufrieron frente a las espadas y lanzas de los 300. Y ahora, desde el otro lado de la llanura, contemplan a 10.000 espartanos a la cabeza de 30.000 griegos libres. ¡Au! El enemigo únicamente nos triplica en número, alentador para cualquier griego. En este día, liberamos al mundo del misticismo y la tiranía y damos la bienvenida al futuro más esperanzador que hayamos imaginado. ¡Demos las gracias a Leónidas y a sus 300 valientes hacia la victoria! ¿Qué os parecería visitar esos escenarios de la película 300? El paso de las Termópilas, la llanura de Platea, y hacer honor y rendir homenaje a esos grandes valientes que lucharon por la libertad de la Hélade. Pues si queréis hacerlo, tan solo tenéis que uniros a este viaje épico que estamos montando con Grupeando Tour, enviando un correo electrónico a info@grupeandotour.com, y junto a Calamares a la Romana os llevaremos a esos
escenarios de esas grandes batallas de las guerras médicas. Uníos a nosotros, enrolaros en las filas de Calamares a la Romana y disfrutad de esta gran experiencia viajera. Os esperamos por Esparta. Sí, la verdad es que Antíoco, la verdad es que por el estudio de las fuentes, a muchos que nos gusta estudiar este conflicto, notamos como un cambio en la personalidad de Antíoco, ¿no? A la hora de confrontar este conflicto. Porque el que lea las fuentes que relatan la vida de Antíoco, que es la vida del rey Seleucida que mejor documentada está, pues te muestran un soberano que es joven, que es activo, que tiene iniciativa, que es valiente, que es un guerrero. Pero cuando se trata del enfrentamiento con los romanos, tiene un comportamiento muy errático y se deja mucho influenciar por el que dirán, es asustadizo, lo presentan incluso como si fuera un cobarde. Así que es una cosa, no quiero decir que los romanos mientan, no, pero es una cosa que a todos nos ha llamado la atención cuando lo hemos leído. Realmente algo pasó ahí, lo que pasa es que no sabemos qué pasaba por la mente de Antíoco III. Pero sí, Antíoco realmente, pues, él conocía mucho este juego diplomático, porque él venía de ahí. O sea, la dinastía seleucida es una dinastía con orígenes macedónicos, pero es también una dinastía mixta, porque el fundador de la dinastía se casó con Apama, que era la hija de un sátrapa de Bactria, no, de Sogdiano, perdón, era Sogdiano. Entonces, es una dinastía que realmente sí que fue mestiza, a diferencia de las demás dinastías helenísticas, ¿no? Que siguió, estos sí que siguieron algo más de cerca el proyecto alejandrino y sí que se mezclaron. Entonces, Antíoco tiene una mezcla de culturas y de genes importante, de importante cariz asiático, aunque ya lo digo, a nivel cultural y de ideología lo que predomina es el ámbito griego, el helenístico, que es en ese momento pues como el inglés, ¿no? Como el mundo anglosajón en nuestros días. Así sí que lo sabía, o sea, pero no sé. Bueno, a lo mejor lo vio tan claro, ¿no? Para entrar, se lo pintaron tan bonito que pensó, esta es mi oportunidad, ¿no? Además, también Roma había pasado por una guerra larga, había tenido que sufrir también lo suyo contra Filipo V, entonces, quién sabe si aquella no era una buena oportunidad. Mejor momento que ese quizás no se le iba a presentar, y más teniendo en cuenta que si daba tiempo a la República de recuperarse, lo tendría más difícil. Entonces, había visto lo que había pasado, había asistido a todo el tema de la Segunda Guerra Macedónica y ahora quizá con esa, podríamos decir, con esa invitación y con esa alianza de la Liga Etolia, quizá era el mejor momento para intervenir y no lo dudó, ¿no? Por lo menos inicialmente, ¿no? Hasta que se presentaron luego las posteriores dudas que comentas, Richie, yo pienso que era ese momento o ya dejarlo estar. Sí, efectivamente, que se lo vendieron tan bien o le convencieron de tal manera que al final, después de haber invadido Tracia, Antíoco se decidió al final a invadir Grecia y declarar la guerra a los romanos. Tanto es así, tanto se creyó las palabras de las embajadas griegas que le habían llegado, que no esperó a que su ejército se agrupara en Asia Menor para la campaña. O sea, Antíoco III invadió Grecia continental, entró por Eubea, por esta isla que está cerca de la Grecia central, y después pasó a Tesalia con lo que se suele llamar la Guardia Real. Son unos 10.000 soldados greco-macedonios, además con caballería de sus tropas profesionales, que es la Gema, que es caballería de élite compuesta por soldados medos, los compañeros, los etaroi y demás pues, unidades, ¿no? O sea, pero realmente es un ejército muy, muy pequeño. Esto se ha interpretado pues, de muchas maneras, ¿no? Decía, es que realmente Antíoco III lo que quería era entrar como un libertador, ¿no? Y no como un conquistador más, ¿no? Por eso se suele justificar el que invadiera el territorio con una fuerza tan pequeña. También él estaba, pues eso, caviloso de que se le iban a unir pues todos los pueblos por los que pasara, se le iban a unir y iba a reclutar pues 30.000 o 50.000 griegos de la Grecia continental. La realidad fue muy diferente.
porque realmente cuando llegó allí se dio cuenta de que los etolios le habían vendido la moto. Porque por un lado, claro, estaba Filipo V, que era su antiguo aliado, pero que en ese momento era amigo de los romanos, y Filipo V estaba también pensando, ¿y yo ahora qué hago? Porque este tío no me fiaba yo de nada, pero habíamos sido aliados en el pasado. Me podría ayudar contra los romanos, de los que yo ahora soy amigo. Entonces, ¿qué camino tenía que tomar Filipo V en este momento? ¿Mantener la amistad con Roma o mantener la amistad o renovar la alianza con Antíoco III, que venía de conquistar toda Asia? Pues la verdad es que se tomó la decisión por una acción que cometió Antíoco. Y es que Antíoco empezó su campaña en Tesalia, asediando pues ciudades, ¿no?, que eran amigas de los romanos, por romanas. Y en su campaña pasó por el campo de batalla de Cinoscéfalos, que había sido hace ya casi un lustro, ¿no? La batalla de Cinoscéfalos es en el 199, creo que es. Y la campaña de Antíoco III comienza pues al final de esa década, ¿no? En el 192, 191. Claro, Antíoco encontró en el campo de batalla de Cinoscéfalos los restos de todos los soldados macedonios que habían caído en batalla. Y eso era, pues, escandaloso, ¿no? Entonces, para ganarse, o pensando él que se iba a ganar el favor de Macedonia y de los soldados griegos en general, lo que hizo fue ofrecer exequias, ¿no?, por todos esos macedonios caídos, y les dio a todos un entierro digno. Claro, esto ya para Filipo fue definitivo, porque decía, este tío no viene a ayudarme a derrotar a los romanos, sino que viene a derrocarme a mí. Porque está mandando un mensaje un mensaje político a la sociedad que yo estoy gobernando. Entonces ya Filipo V tomó partido, mantuvo esa alianza con Roma y marchó pues, con esos pocos soldados que le habían dejado de tener los romanos. Creo que le limitaron el número de tropas a 5.000 y mandó pues una avanzadilla a Tesalia para auxiliar a estas tropas, a estas ciudades que estaban siendo sitiadas por el ejército de Antíoco III, que ya repetimos, no era demasiado grande. Eran 10.000 soldados, se habían unido algunos etolios, pero muy poquita cosa. Antíoco III se había quedado solísimo. Entonces, bueno... Oye, Richie, una cuestión. Las legiones romanas, como dices que Filipo envió a sus 5.000 soldados, a esas tropas limitadas que tenía, eso quiere decir que no había una presencia romana demasiado activa a nivel de legiones, ¿no? Físicamente no tenían desplazadas allí. Flaminino no había dejado demasiadas legiones, sino que todo había sido un acuerdo mediante el cual pues tenía al hijo de Filipo como rehén, había tenido que pagar una cantidad, había tenido que renunciar a ciertos territorios, pero la presencia física, digamos que en ese momento de las legiones romanas no era muy preponderante en toda la Grecia continental, ¿no? No, realmente no, porque los romanos en el Mediterráneo oriental, a diferencia de lo que había pasado en Sicilia y en las islas del Mediterráneo occidental, habían optado por una política muy griega, ¿no?, de mantener una hegemonía. Claro, eso significa que no hay ninguna provincia romana en este territorio, en el Mediterráneo oriental. Entonces, no hay una presencia militar romana, por tanto, la seguridad y control del territorio se deja en manos pues de las élites de cada entidad pues que son afines a los romanos. Y estos son los que controlan el territorio en nombre de los romanos, en amistad con Roma, y le mandan a Roma pues los informes, ¿no? Entonces, no hay una gran presencia militar romana en el momento en que Antíoco decide invadir Grecia continental. Eso sería quizá otro de los motivos por los cuales Antíoco lo ve más sencillo, ¿no? Y dice, pues a lo mejor quizá no necesito tantos hombres, ¿no? No necesito llevarme tanta gente, desplazar, porque si no descuido también mis otras fronteras, ¿no? Entonces, desplazar un ejército de invasión excesivo puede suponerle que los partos o las satrapías más orientales pues vean ahí una oportunidad también para sublevarse, y él dice, 10.000 más lo que me pueda garantizar la Liga Etolia, más lo que vaya reuniendo allí, contra lo que pueda tener Filipo, en ese caso, que de momento no entro tampoco como un invasor ni como un enemigo declarado, pues a lo mejor me facilita más el trabajo de lo que pensaba, ¿no? Sin contar que habría allí una presencia de legiones romanas, ¿no? Quizá eso son todos esos factores que encadenado uno con el otro, pues nos dan o nos pueden hacer entender por qué se lanza con esos 10.000 hombres, que es lo que tú hablabas antes, ¿no? Esas teorías. ¿Por qué lo hizo con solo 10.000 hombres? Pues imagino que todos estos factores son los que le empujaron a tomar esta decisión, ¿no?
No, realmente Apiano sí que nos cuenta, el historiador Apiano, que es la principal fuente para el estudio del conflicto, sí que nos cuenta que el ejército seleucia se estaba congregando en Asia Menor. Bueno, hemos comentado antes pues, que el ejército seleucia, los seleucias podían reunir ejércitos que eran gigantescos. Hablamos de entre igual los grandes ejércitos seleucias, en los grandes conflictos que sí que tenemos registrados, unos 80.000 soldados. Y todos esos 80.000 soldados venían de todas las partes del imperio. Griegos, macedonios, tracios, partos, medos, persas, babilonios, árabes, todos acudían, ¿no? a Asia Central, a Asia Menor. Pero claro, Apiano nos cuenta también pues, que le metieron mucha prisa a Antíoco, que se lo vendieron muy bien, que Grecia estaba indefensa, que tenía que aprovechar para tomar la posición antes de que los romanos pudieran reaccionar y finalmente se lanzó. Claro, tenemos que ver ahora un poco la perspectiva romana, ¿no? Y también un poco el plan que tenía Antíoco para realmente lanzarse a semejante campaña. Hemos visto ya que había como una guerra fría, no hay muchas embajadas, muchísimas embajadas. A Antíoco le mandan embajadas, a los romanos también les llegan muchas embajadas y esto al final desemboca en un conflicto. A mí me gustaría leer también, ahora que lo tenemos aquí más o menos, el consejo que le dio Aníbal sobre cómo tenía que afrontar la guerra con Roma, que tengo el texto por aquí, lo vamos a leer, a ver si lo puedo encontrar. Sí, mira, nos lo relata el historiador Apiano en el libro segundo de la guerra siria, en el capítulo 7. Y dice así: como Antíoco pretendía invadir Grecia primero y empezar después su guerra con los romanos, comunicó su deseo a Aníbal. Es decir, oye, Aníbal, voy a hacer esto, ¿tú qué piensas? La carta decía que como Grecia había sido devastada por largo tiempo, la empresa sería fácil. Devastada por largo tiempo hace referencia pues a estas guerras entre macedonios y romanos, ¿no? Las guerras de Filipo. Pero las guerras que se libran en el propio terreno son las más difíciles de sostener por la escasez que éstas provocan y para aquellos que las libran en el extranjero son más fáciles de aguantar. Antíoco jamás podría expulsar a los romanos de Grecia, donde disponían de todo el grano y material necesario. Aníbal le animó a ocupar alguna parte de Italia y establecer allí su base de operaciones, de tal manera que los romanos se vieran debilitados tanto en su territorio como en el extranjero. Tengo experiencia en Italia, dijo él, Aníbal, y con 10.000 hombres puedo ocupar algunos lugares convenientes y escribir a mis amigos en Cartago para motivar una revuelta popular. Como están descontentos de su condición y están enfurecidos con los romanos, se llenarían de coraje y esperanza si escucharan que estoy devastando Italia de nuevo. Antíoco escuchó ansiosamente este consejo. Como consideró que el apoyo cartaginés sería de una gran ventaja, como lo habría sido para esta guerra, pidió inmediatamente que escribiera a sus amigos. Este fue el consejo que le dio a Aníbal a Antíoco III de cara a su guerra con los romanos. Desgraciadamente, pues para Antíoco III, esto no fue así y el conflicto pues tomó el rumbo contrario. Bueno, ya yo creo que las intenciones de Aníbal estaban ahí todavía, tenía el resquemor de haber sido vencido en Zama y derrotado y decía, tú dame 10.000 tíos que yo te hago un estropicio en Italia, ¿no? Pero claro, Antíoco quería pasar primero por Grecia para asegurarla. Sergio, ten en cuenta esto que ha dicho ahora Richie. Bueno, que no lo cuentan. Esto a Roma sacaría soldados de debajo de las piedras. Aníbal, apoyado por un pueblo más importante todavía que Cartago, y con el mismo Cartago pudiera ser posible que viniera Italia a hacernos daño, ¿no? Esto es que sacaría soldados de Roma de todos lados, o sea, se movilizarían hombres desde Roma, España, que ya tenían poco, Sicilia, todo, es que sería una movilización continua. Sí, efectivamente. El texto lo dice, plantea la idea de que gracias a la acción de Antíoco, Aníbal motive no solo además una invasión adelantada de Italia, teniendo a los romanos ocupados en la península, plantea también que en Cartago, que había sido derrotada en la Segunda Guerra Púnica por los romanos, se produzca una revuelta popular que apoye a Antíoco III en su guerra contra los romanos. Es decir, estamos teniendo ya a Roma enfrentada al mayor poder de Asia y del Mediterráneo Oriental con el apoyo de Cartago, que es la gran enemiga. Esto
causa mucho pavor. O sea, la sola idea de enfrentarse a todo el poder de Asia y todo el poder de África en Italia, a los romanos les causaba, pues eso, auténtico terror. Y de hecho, creo que hay también otro texto que nos narra también Apiano, que es una reacción romana a esta posibilidad, ¿no? Que lo narra en el libro 3, capítulo 15 de la guerra siria. Y dice así: cuando los romanos escucharon de la irrupción de Antíoco en Grecia, cuando ya invadió Tesalia en el 192-191, y la matanza y captura de romanos en Delos, declararon la guerra. Esto de Delos era un puerto franco del Egeo donde se hacía comercio y ahí había una presencia romana, creo que no militar, sino de comerciantes, ¿no? Y esto, pues, los seleucidas tomaron posesión y los masacraron. Continúo con el texto. De esta manera, la guerra que se había ido fraguando entre ambos por largo tiempo finalmente tuvo lugar. Esto en referencia a lo que hemos comentado de las embajadas, ¿no? de las ciudades y estados griegos. Tan grandes eran los dominios de Antíoco, gobernante de muchas naciones poderosas de toda Asia, de todas algunas pocas de la costa que invadían Europa. Esto es algunas costas de Tracia y algunos territorios que pertenecían a los Ptolomeos de Egipto. Tan formidable era su reputación y tan completa su preparación y tan numerosos y famosos sus éxitos sobre otros pueblos de los que había heredado el título de El Grande, que los romanos anticiparon que esta guerra sería larga y dura para ellos. O sea, los romanos habían conocido la historia de Antíoco III, sabía que era un rey que había recuperado el imperio seleucida de Occidente a Oriente, había imitado casi realmente la obra de Alejandro Magno. Tenían sospechas sobre Filipo de Macedonia, a quien había conquistado recientemente, y también sobre los cartagineses, sobre todo después de haber mostrado su falsedad respecto al tratado de paz, pues Aníbal estaba cooperando con Antíoco. Otros pueblos sometidos estaban bajo sospecha, pues una revolución podría desatarse entre ellos gracias a la fama de Antíoco. Por estas razones, enviaron fuerzas a todas las provincias para vigilarlas sin provocar hostilidades. Como en las situaciones de gran peligro mostraron su ansiedad por Italia, pues podría producirse un debilitamiento o rebelión contra ellos, contra los romanos. Enviaron una gran fuerza de infantería a Tarento para protegerla contra cualquier ataque en cualquier confín, y también enviaron una flota para patrullar la costa. Tan grande era la alarma causada por Antíoco en sus inicios. Cuando todo lo que concernía al gobierno fue resuelto, levantaron un ejército para enfrentar a Antíoco. 20.000 de la ciudad, o sea, 20.000 ciudadanos romanos, y el doble de aliados para cruzar el Adriático en el inicio de la primavera. Por tanto, dedicaron todo el invierno a los preparativos de la guerra. O sea, este fue la reacción de los romanos a que Antíoco al final invadiera y atacara a sus aliados en Tesalia. No es poca cosa, porque los romanos ya pensaban que la sola amenaza de Antíoco podía hacer que todos los territorios, no solo ya Cartago, habla de Cartago y de Macedonia, pero habla también de otros territorios, puede ser Sicilia, las islas, los hispanos, se levantaran en armas contra la propia República Romana y que todo se fuera al traste. Entonces, mandaron tropas, primero, para asegurar todo el territorio, mención especial a Tarento, que es el punto clave por el que había entrado Pirro y donde había estado batallando mucho tiempo Aníbal, para que esa ciudad no cayera y no pudieran pasar de Grecia a Italia las tropas de Antíoco. Y una vez hubieron ya asegurado pues, todos los territorios que tenían, porque eso ya es un gasto importante, reunieron 20.000 legionarios, ¿no? O sea, que esos son pues unas 3-4 legiones. Y otros, ha mencionado 40.000, el doble, 40.000 de auxiliares. Estamos hablando de una fuerza de 60.000 soldados. No es poca cosa. No es poca cosa para Roma. Sí, sí. O sea, que los romanos se tomaron muy en serio la amenaza que se cernía sobre ellos, realmente. Siempre dicen, piénsate lo peor, ¿no? Ponte en lo peor, por si acaso, y más vale por exceso que por defecto, pienso en este caso, ¿no? Entonces, si tienes que enviar 60.000 hombres, pues para Roma, una Roma recién salida de tantas guerras, no solo de las guerras púnicas, sino también de esa segunda guerra macedónica que también había tenido que desplazar hombres hasta Macedonia, ¿no? Entonces, sí. ¿Tenía potencial? Sí.
¿Tenía recursos? Sí. Pero ¿de qué envergadura tenía que ser el miedo y de qué tamaño tendría que ser ese miedo para que movilizara 60.000 hombres para hacer cruzar el Adriático a toda prisa? Tenía que ser realmente algo temible. Y yo pienso que detrás de todo esto seguía planeando todavía el fantasma de Aníbal, ¿no? Aníbal seguía siendo el coco, como has dicho tú muy bien antes, ¿no? El gran coco de los romanos era Aníbal, ¿no? Y una Cartago que en cualquier momento podía resurgir de sus cenizas. Ahí entiendo Sergio a Catón, el viejo, ¿no? Cada vez que intervenía diría Cartago de lenta, cada vez. Había que petar a Cartago de una vez por todas, porque es que era una amenaza plausible que estaba siempre allí en el sur esperando cualquier tipo de alianza. Porque tú imagínate que se unen todos, ¿no? Que se unen todos contra Roma, ¿no? El pánico y el pavor tenía que ser enorme. Entonces, ¿la reacción desproporcionada? No, yo pienso que no. No es desproporcionada conforme al miedo que podía suponer una amenaza de tal magnitud, ¿no? Y con un Filipo que en cualquier momento te cambiaba de chaqueta, o sea que es complicado, ¿no? La reacción es complicada, pero se movilizaron esos hombres y ¿qué ocurrió después, ¿no? Roma se tomó en serio a Antíoco, quizá hasta ese momento lo había infravalorado y ahora sí que se toma en serio de que lo que le viene puede ser una gran amenaza desde Oriente, ¿no? Aquí ya entra pues con todos los preparativos, con todas las cartas sobre la mesa. Tenemos a una Roma que se prepara para la guerra, para enviar sus tropas a Grecia. Tenemos una invasión del propio rey Antíoco con una fuerza menor en Grecia, mientras en Asia Menor se reúne su auténtico ejército. Y tenemos pues un Filipo que ya ha tomado partido en favor de los romanos. Claro, la fuerza más cercana al punto de la zona de guerra, que es donde estaba Antíoco III, que recuerdo estaba asediando las ciudades en Tesalia, era Filipo. Así que lo que hizo fue pues mandar esas avanzadillas que Antíoco III interpretó como se me echa encima todo el ejército antigonida y detrás vienen los romanos. O sea, Antíoco tuvo la percepción de que había cometido un error táctico grave, que era invadir Grecia con una fuerza muy menor, muy pequeña. 10.000 hombres realmente no es una fuerza pequeña, pero sí insuficiente para digamos, la envergadura de la campaña que se pretendía realizar. En Grecia no lo habían recibido como Antíoco había esperado. Sí que tenía algunos aliados, tenía un rey de las montañas del Épiro que le había ofrecido su alianza, los etolios, que también eran aliados suyos, pero que tampoco le estaban apoyando demasiado militarmente, y en el Peloponeso no había demasiados movimientos, estaba todo como muy a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa aquí. Entonces, Antíoco III se dio cuenta de su error y se replegó a pasar el invierno en la isla Eubea, que es por donde había invadido el Tesalia. Pasó el invierno y su ejército todavía no estaba listo, se seguía congregando en Asia Menor. Tenemos que tener en cuenta eso, que en el Imperio Seleucida las tropas vienen desde la otra punta, digamos, Afganistán, ¿no? A pie, hasta Asia Menor. Y Antíoco III, para mantener esta posición en Grecia y no abandonar a sus aliados, decide pues, recurrir un poco a la imagen de la propaganda, que es un sitio muy especial para los griegos, que es las Termópilas. Antíoco decide plantarse con sus 10.000 soldados equipados al estilo macedonio, estamos hablando de la falange, con las arisas, las peltas, las corazas de lino, de bronce o sin coraza, ¿no? En las Termópilas, donde sabe que su formación, la falange de frente, con los flancos cubiertos, no tiene ningún rival. A su encuentro van pues, los romanos, ¿no? Que llegan a las Termópilas y efectivamente hay un choque frontal donde la falange de los seleucidas pues, se impone en un combate frontal. Pero claro, los romanos también conocen la historia de las Termópilas y mandan por ese desfiladero secreto donde Antíoco III había estacionado a sus aliados etolios a una fuerza menor de romanos pues, que asaltan este paso, ¿no? Que en el primer asalto fracasan, pero en el segundo sí que llegan a derrotar esa resistencia etolia y llegar a la retaguardia del ejército seleucida. Claro, los seleucidas estaban muy convencidos porque en el combate que estaban sosteniendo ellos en las Termópilas, ¿no? Estaban resultando victoriosos. Pero
empezaron a escuchar hablar latino a los arbustos. Escucharon cómo en el cogote alguien estaba empezando a hablar latín. Entonces cundió el pánico. Y cundió el pánico y los seleucidas se vieron entre la espada y la pared, básicamente. O entre la espada y la espada. Las malas lenguas dicen que más corrió fue el rey. Es lo que dicen las malas lenguas. Antíoco, en cuanto se vio rodeado y vio que el caos imperaba, se fue con su guardia personal, que eran unos 500 jinetes, y se abrieron paso hasta lograr poner tierra de por medio en Eubea. Antíoco se llevó una buena pedrada en la boca que se dejó unos cuantos dientes ahí. Pero logró ponerse a salvo en Eubea. Esto es lo que tiene, Richie, perdona, esto es lo que tiene de que los romanos cogían ya en aquella época, tenían algún esclavo, algún pedagogo griego y les enseñaban cultura clásica a todos estos hijos de Patricio. Sabían la historia de las Termópilas. Efectivamente, y bueno, creo que lo he comentado, pero en este segundo asalto, el que gana la retaguardia de los seleucidas, quien lidera este asalto, ya que lo hemos mencionado antes, es Catón. Es Catón, el famoso Catón el Viejo, que es un gran conocedor de la historia y la cultura clásica. Entonces, él sí que, la cultura de los griegos, quiero decir. Él sí que conocía pues la historia de la batalla, admiraba mucho pues a esos griegos del pasado y el otro creo que era Lucio, ¿no? Lucio Cornelio. El que llevaba. Sí, pero en ese momento él no estaba a cargo de la campaña. Es un cónsul diferente, no recuerdo el nombre. Vale. Pues igual alguien de los comentarios nos quiere ilustrar. Oye, pero queda claro, de todo esto puedo deducir que la falange de frente seguía siendo imbatible. ¿Vale? O sea, sí, de frente fue en la batalla de las Termópilas del 191, la falange fue imbatible, pero claro, ganaron la retaguardia, cundió el pánico, se rompió la formación, el rey huyó y esos 10.000 soldados que iban con el rey no volvieron a Asia. O sea, se quedaron todos en el campo porque los romanos o los capturaron o los masacraron. No, esclavos para el campo, necesitamos agricultura. Pues puede ser. Lo dejo. Pues puede ser, es posible. Yo no sé cuál es el destino, pero creo que Sapiano también lo dice, que murieron todos. Mencionamos sobre todo a Apiano porque es la fuente más extensa que hay sobre el tema. Polibio también comenta esta campaña, pero es ya una parte de su obra que es bastante fragmentaria. Así que vamos a mencionar sobre todo a Apiano, que es quien nos da una obra más completa. Pero Grecia se ha perdido. Antíoco ya se ha dado cuenta de que no tiene nada que hacer en Grecia, que tendría que haber hecho caso a Aníbal desde un primer momento. Y Antíoco pone tierra de por medio y se va a Asia, aprovechando que en esos momentos el Mediterráneo Oriental domina la flota seleucida, que en ese momento es la más grande de esa zona, y espera que esa flota, que la manda su navarco Polixenias, mantenga a los romanos a raya. Craso error. No lo hace. La flota romana, junto con la de Pérgamo y Rodas, que es también aliada, al final derrota en 2 o 3 batallas navales que se producen a la flota seleucida, y los romanos pues tienen ya la opción de pasar a Asia. Y claro, para esta campaña, ¿no? En Asia Menor, van a llamar a grandes generales, a un gran general, sobre todo. Va a estar a cargo de la campaña Lucio Cornelio Escipión, el hermano de Escipión el Africano, y el Escipión el Africano va a ir como asistente de este cónsul romano de Lucio Cornelio Escipión. Este cónsul va a ser quien mande la campaña contra Antíoco III para terminar la campaña. Y aquí además hay bastante polémica dentro del bando seleucida, porque la zona para pasar de Europa a Asia es la zona del Bósforo, del Quersonestro, lo que anteriormente se llamaba el Helesponto. Esa zona había sido ocupada por Antíoco III con sus tropas y demás, y se había fortificado y refundado la antigua capital de Lisímaco, otro de los grandes generales de Alejandro Magno, que custodiaba, pues digamos, ese paso. Era una zona que estaba muy fortificada, que era muy fácilmente defendible y donde los romanos realmente se podían atragantar. Pues Antíoco III, en una decisión que después sus amigos más cercanos le echaban en cara, retiró a sus fuerzas, todas las fuerzas de Tracia, las retiró a Asia Menor.
Y diría, pues esperamos a los romanos en Asia porque Antíoco III pensaba que los romanos no se atreverían a seguirlo hasta Asia Menor, porque estos son mis dominios, aquí está mi ejército, están muy lejos ellos de su territorio, no van a venir, enviarán una embajada a negociar la paz. No fue así. Los romanos pasaron a Asia Menor, porque claro, Antíoco III les había dejado el campo libre. Les asistió además su aliado en Asia, que es Pérgamo, que en ese momento era el rey Eumenes II de Pérgamo. Que Pérgamo en ese momento era una ciudad-estado con un poco de territorio, ese era el reino de Pérgamo, pero a raíz de este conflicto Pérgamo va a ser, digamos, la nueva potencia de Asia Menor. Los romanos logran cruzar a Asia Menor con su ejército, un ejército que, aunque es relativamente numeroso, las fuentes han estimado un total de entre 30.000 y 40.000 soldados, incluyendo a los aliados del ejército de Pérgamo, pero va a enfrentar a un ejército que va a ser incluso el doble de superior, porque ese ejército de Antíoco que estaba recorriendo todos los rincones de Asia para juntarse en Asia Menor y invadir Grecia, pues ahora ya ha llegado a Asia Menor. Oye, Richie, una cuestión, pienso yo. ¿La intención entonces de Roma inicial no había sido jamás poner los pies en Asia, sino que realmente quien precipitó la acción fue el propio Antíoco, ¿no? Con su invasión de Grecia? Entonces esto es un poco paradójico, ¿no? Porque quizás hasta ese momento la República Romana se conformaba con lo que tenía, no se había planteado ir más allá del Esponto, del antiguo Esponto, pero esa invasión fallida o ese error de cálculo que cometió Antíoco al iniciar la campaña en el 191 lo que hizo fue abrir un poco las puertas de Asia Menor a la propia Roma, ¿no? Que en ese momento sí que se decide a perseguir a ese enemigo porque piensa que es un enemigo que ahora está huyendo y que no se le puede dejar escapar. Sí, realmente yo creo que aquí es otro de todos los problemas que hubo entre la diplomacia de la República Romana y de los reinos helenísticos, que es las diferentes formas que ellos veían la diplomacia. Los romanos hacían la paz una vez ellos habían alcanzado todos sus objetivos y pensaban que podían imponer una paz que el contrario no pudiera rechazar, es decir, los romanos solo imponían sus términos cuando el otro no podía ofrecer oposición. Los romanos eran conscientes de que Antíoco pues, les podía volver porque realmente no había empleado sus recursos en Grecia, había gastado pues, una fracción, ¿no? De lo que era el enorme ejército de Seleucia que contaba con todos los recursos de Asia. Claro, la visión de los reyes helenísticos es completamente diferente. Es, bueno, yo te he derrotado en batalla, en una batalla generalmente que suele ser una gran batalla campal, pero que no necesariamente tiene que ser muy, muy catastrófica a nivel de bajas. Y es una paz que se hace pues con arreglo con vista de quedar bien, ¿no? De ser un tío generoso de yo te he derrotado, pero voy a permitir que sigas existiendo, no voy a amenazar tu soberanía, te vas a quedar más o menos tranquilito, vas a estar bien, pero no te lo voy a quitar todo. Los romanos era completamente lo contrario, ¿no? Entonces, Antíoco pensó que estaba tratando con gente que hacía la paz y hacía la guerra al estilo griego y no era así. Los romanos fueron ahí a derrotar a Antíoco para asegurarse de que no volviera a ser una amenaza. Y porque querían ciertas garantías. Así que ahí tenemos esa invasión de Asia Menor por parte ya del ejército de Lucio Escipión, con la asistencia de Eumenes. No es una batalla... Bueno, esta invasión nos va a llevar a la batalla de Magnesia, que es el clímax, ¿no? de esta guerra de Antíoco, una gran batalla en Magnesia del Menandro, que es la actual Turquía, cerca de lo que hoy podría ser Éfeso. Estamos hablando de la zona el sur de la península de Anatolia, bastante cerca de lo que es la orilla del Egeo. Y, bueno, no es una batalla que se produzca al instante, ¿no? Sino que hay o al menos un año de presencia romana en Asia Menor antes de que se llegue a producir la batalla. Porque, claro, en este momento Antíoco dice, wow, están en Asia Menor. Yo pensaba que no iban a estar en Asia Menor. Vamos a ofrecer, ¿no? Garantías. No quiero ir a un conflicto armado. Claro, esto también porque no quería enfrentarse a los romanos y también estaba ganando tiempo pues, para reunir más tropas, ¿no?
porque Antíoco, ya que estaba en Asia Menor, pues quería aprovechar esa ventaja, ¿no?, de jugar en casa. Realmente los romanos se la jugaron muchísimo invadiendo Asia Menor por lo que ya hemos comentado. Es una campaña que lleva a los romanos a una frontera que es bastante lejana. Y además con mares y con varios mares, con zonas geográficas muy complicadas del centro de operaciones que es Italia, ¿no? Así que en ese año que va de la invasión de Asia Menor a la batalla de Magnesia, pues tenemos varias escaramuzas, muchas embajadas. Incluso en una de estas escaramuzas, Antíoco III llega a capturar al hijo del cónsul de Lucio Escipión, ¿no? Y, bueno, lo suelen utilizar para, pues, ganarse un poco el favor de los cónsules romanos, ¿no?, para que se llegue a una especie de acuerdo, pero al final no, se hace un intercambio de prisioneros. Y finalmente pues llegamos a la batalla de Magnesia. En Magnesia pues teníamos es una zona llana, perfecta para el desarrollo y acción de la falange y de la caballería también, porque el ejército seleucida es un ejército con una infantería profesional de la falange, ¿no?, de muy buena calidad, pero sobre todo tiene tropas de caballería de la élite. Lo mejor de Asia y lo mejor de Grecia está en el ejército seleucida. Y realmente el poderío militar seleucida estaba pues en esta caballería pesada, que era una caballería nueva que se había introducido en el ejército a raíz de la campaña anterior de Antíoco contra los partos y los bactrianos, que son los catafractos, caballería acorazada, eso es lo que significa los catafractroi, pues caballería pesada, muy acorazada. Concretamente no sabemos cómo de acorazado es, o sea, tenemos la imagen esta del Rome 2 Total War de un caballo pues completamente cubierto de metal, pero realmente no hay una descripción ni una imagen que nos diga realmente cómo de acorazados estaban estos caballos. Hay debate sobre el tema. Hay un relieve en el altar de Pérgamo que se ha tomado como referencia pues para recrear esta caballería acorazada. Así que podría ser eso, pero no es muy posible que no sea esta imagen que tenemos nosotros de tíos cubiertos de metal y caballos también pues, con 500 kilos, una malla de 500 kilos encima. Es posible que no fuera así, pero aún así era caballería muy pesada. Y otro elemento muy decisivo y muy representativo del poder militar y dinástico de los seleucidas eran los elefantes de guerra. El ejército seleucida contaba con la mayor cantidad de elefantes en el ejército. Entonces, así que en los inicios de la dinastía, Seleuco cedió las satrapías más orientales a Chandragupta Maurya, que era en su momento pues, el fundador de la dinastía Maurya de la India, a cambio de 500 elefantes de guerra. 500, que se dice poco. Y además son elefantes indios, que son elefantes que son pues, más grandes de los que ha enfrentado Roma ya, que son estos elefantes africanos, que también fueron los que... Hay debate sobre los elefantes de guerra y demás. No vamos a entrar ahí. Vamos a mantener el discurso de que los elefantes africanos de ese momento pues, eran mucho más pequeños, que los elefantes indios, que eran mucho más grandes, además olían mal, eran más agresivos. Hay debate. Yo lo dejo ahí para que la gente que nos está viendo pues lo tenga en cuenta, pero vamos a asumir pues eso, que los seleucidas contaban con los elefantes más grandes, más agresivos y además en mucho mayor número. Bueno, tenemos estos tres elementos, ¿no?, del ejército seleucida que además al menos dobla al ejército romano en número. Tenemos un despliegue, las cifras varían, pero vamos a asumir la cifra de 80.000, 90.000 soldados. Además de la falange, de todos los hostigadores, mercenarios gálatas, soldados tracios, arqueros cretenses, jinetes gálatas también, caballería capadocia, dromedarios incluso, carros falcados, mucha. O sea, toda la variedad que podía reunir en Asia la alineó Antíoco III contra los romanos. Los romanos, en cambio, pues ¿qué tenían? Pues tenemos el ejército tradicional, el ejército republicano manipular, que son pues, la tripe Acies de Astati,
príncipes y triari, más luego los velites por delante. Y además, bueno, pues luego estaban los aliados, ¿no? Que como mención especial, pues tenemos al que ya hemos mencionado, a Eumenes II de Pérgamo, que solo se menciona a Eumenes con la caballería. O sea, asumimos que Eumenes prácticamente entra en combate con un ejército formado exclusivamente por caballería, porque no hay relativamente más datos, ¿no? Y tenemos también que mencionar a las fuerzas de Antigónidas, porque aunque no se suele mencionar demasiado, los Antigónidas estuvieron presentes en esta batalla y son quienes custodiaron el campo militar romano, el campamento, durante la batalla. Creo que hay unos 2.000 soldados macedonios del lado romano en esta batalla. ¿Cuál era el plan? Entonces, pues... Te se ha olvidado, Richie, perdona, te se ha olvidado decir lo más importante, que tenía a los escipiones al mando. Ah, por supuesto, sí. Estaba al mando el cónsul que ya hemos mencionado, que es Lucio Cornelio Escipión, y luego su hermano de asistente, ¿no? Que yo creo que sería el típico caso de, bueno, te vas tú, pero que realmente el que maneja la operación soy yo, ¿no? Pero vamos, lo tengo clarísimo, ¿no? Y más sabiendo que estaba Aníbal en el otro lado, ¿no? Claro, efectivamente, sí, porque creo que durante este año que hemos mencionado entre la invasión de Asia y la batalla, en una de estas embajadas se encuentran en Éfeso. Eso es. Y van a un gimnasio haciendo una cosa muy griega, ¿no? Y están en los baños y se sienta cada uno al lado del otro en el banco y se ponen a charlar, ¿no? Aquí creo que es donde tienen la famosa charla esta de que le dice Escipión a Aníbal, oye, ¿y tú cuáles consideras que son los generales más grandes de la historia? Y dice Aníbal, pues yo creo que el primero fue Alejandro el Magno. El segundo fue Pirro de Épiro y el tercero fui yo. Claro, Aníbal le dice, está un poco mosqueado porque no le ha mencionado él, que lo derrotó. Dice, ¿y en qué posición te hubieras puesto de no haberte derrotado yo en Zama? O sea, ya ahí picándole, ¿no? Dice, pues entonces Aníbal le contesta, yo me habría puesto entonces por delante de Alejandro Magno. ¡Hala! Sobrado. ¡Qué desesperado! Efectivamente. Que aquí es curioso porque le ha halagado a Escipión, ¿no? O sea, un poco por debajo, porque imagínate, realmente, si no me hubieras derrotado, yo hubiera sido mejor que Alejandro el Magno. O sea, eso es donde te deja a ti. Eres un fuera de serie. Le está diciendo, eres un fuera de serie. Sí, sí. Sí, lo claro, hay que interpretarlo así, hay que interpretarlo desde esta perspectiva. Pasa que a lo mejor si lo cuentas así piensas, ostras, qué soberbio, ¿no? Este Aníbal, pero si no hubiese sido porque le ha derrotado otro grande, ¿no? Uno de los muy grandes, él no hubiese bajado del primero al cuarto puesto, ¿no? O al tercer puesto, ¿no? Entonces, en este caso, tendría que verse como un halago, ¿no? Aunque a lo mejor la historia no lo ha transmitido de esta manera o no lo interpretamos de esta manera, pero para mí es un halago a Escipión, ¿no? Hay que verlo desde este punto de vista. No, yo lo he interpretado así. Yo siempre que lo leo dije, oye, pues le acaba de hacer ahí un peloteo ahí importante. Joder, lo he dejado por encima de Alejandro Magno, por Pirro y encima del mismo. Así que yo creo que es un detalle bastante chulo. Sí. Es chulo. Bueno, me hacía referencia a lo de los escipiones, sobre todo al africano, ¿no? Al pueblo Cornelio, precisamente la batalla de Zama que has dicho, que ahí sí que supo este hombre cómo contrarrestar a los elefantes, ¿no? Ya has dicho que no eran los mismos, pero sí que tendrían seguramente un plan para esto. Sí, efectivamente, yo creo que habría entendido su plan de contingencia contra los elefantes de Antíoco, pero realmente esta no es una batalla, es que es una batalla inusual, porque Antíoco disponía de unas tropas de infantería de élite y además de unos elefantes, pues que era lo mejor de lo mejor, que no entraron realmente en combate. Y ahora vamos a hablar del desarrollo de la batalla, ¿no? Es yo creo que es de las batallas más grandes de la antigüedad, del siglo, al menos de los 3 últimos siglos, por las consecuencias que tuvo. Y bueno, hemos comentado ya que el ejército romano en inferioridad se enfrenta a un ejército muy superior, que está compuesto por soldados profesionales, por caballería pesada, por mercenarios. Bueno, aquí el plan seleucida era envolver a los romanos por los flancos, aprovechando su superioridad en caballería, y mientras la falange mantenía a los legionarios a raya,
envolver esta caballería a los romanos y atacar por detrás. Claro, esto necesitaba de un ataque coordinado de los dos flancos, el flanco izquierdo y el flanco derecho. El flanco izquierdo seleucida estaba la caballería de mercenarios, los gálatas, los árabes montados en dromedarios, los capadocios también, y luego estaban también los carros falcados. Este flanco estaba liderado por el hijo de Antíoco III, que era el futuro Seleuco IV. Luego, en el flanco derecho estaba el propio Antíoco III con la florinata del ejército seleucida, ¿no? Que eran esta caballería de catafractos, que estaban en un total de 3.000, y el rey estaba pues con los compañeros y el escuadrón real de los agema, o sea, la élite de la élite. Claro, Eumenes, el rey de Pérgamo, que estaba aliado con los romanos y estaba opuesto al hijo de Antíoco III, a Seleuco, vio los carros falcados y dijo, esto es un problema, porque estos carros realmente... un carro falcado es un carro que a sus lados tiene pues una guadaña, ¿no? Y conforme va pasando, pues va cercenando pues, las extremidades de los soldados o de las personas que se va encontrando. Eumenes aprovechó que la visión, el ambiente, había como niebla, ¿no? Estaba nublado, no había una gran distancia, y aprovechó esto para aproximar a las tropas ligeras que estaban en su flanco, hostigadores, ¿no? Deros, jabalineros, a las posiciones de estos carros falcados, y les dijo, disparad a los caballos, dejad a los conductores. Claro, los caballos, al verse acosados del dolor, se volvieron locos. Y lo que hicieron fue perder la organización, dieron media vuelta y arrollaron a las tropas que tenían detrás, que era pues toda esta caballería de capadocios, de gálatas, estos árabes montados en dromedarios. Y claro, una vez hubo este caos, pues Eumenes se lanzó con su caballería y con los romanos y los itálicos que estaban en ese flanco contra el flanco izquierdo seleucida. El flanco izquierdo seleucida colapsa y los romanos empiezan a rodear al centro seleucida pues empiezan a rodear, ¿no? El centro seleucida está formado pues por la falange macedónica y los elefantes que estaban intercalados entre la falange. En el flanco derecho seleucida pasa completamente lo contrario. Está a mando del rey y Antíoco III lo que hace es una cosa inédita que realmente nunca suele funcionar en ninguna batalla, que es cargar con la caballería de frente a una infantería organizada y superar esa línea defensiva, ¿no? Antíoco arrolla con la caballería de catafractos y con los compañeros y los agema a la línea romana, el flanco izquierdo romano colapsa por completo y Antíoco los persigue hasta el campamento. Claro, en el campamento salieron ya los macedonios y las tropas de refresco y evitaron pues, que el campamento cayera en manos del propio Antíoco, ¿no? Entonces, de momento ahí se entraba en combate. Claro, Antíoco ha dejado desprotegido al cuerpo principal del ejército, ¿no? Que es la falange macedónica. La falange macedónica pues, estaba dispuesta en una línea de combate separada en secciones. No sé si las espeiras, creo que son, no, los taxis son la unidad, digamos, más representativa, quizás son una unidad de 500 soldados en formación de falange, ¿no? Hay un montón de subdivisiones. A nivel organizativo, una falange es casi como una legión, pero no es tan móvil, no se puede separar de esta manera, pero sí que tiene una organización, ¿no? No es una masa enorme sin unidad, sino que hay una organización por filas, por secciones. Entonces, bueno, como en el flanco izquierdo seleucida ese flanco había colapsado, los romanos y los pergamenos estaban envolviendo al ejército seleucida. Claro, la falange, ante esta situación, porque les estaban acosando también proyectiles desde el frente donde estaban los legionarios, para evitar ser rodeados por completo, lo que hacen es formar una formación en cuadro. Formación en cuadro que básicamente pues, asegura que no van a estar rodeados por completo, pero que los deja inmóviles. Ahí los soldados seleucidas mantienen la formación y los soldados romanos realmente no se atreven a entablar combate porque saben que es un suicidio y porque, según lo relata Apiano,
la falange seleucida es completamente disciplinada y es imbatible, ¿no? Entonces los romanos no optan sino por acribillar a los soldados seleucidas desde la distancia. Claro que uno de estos proyectiles al final impacta en los elefantes, que los elefantes los fueron ubicados en el centro, ¿no?, de este gran cuadro. Entonces, al enloquecer los elefantes dentro de la formación, pues estos enloquecen, ¿no?, y cargan contra sus propios compañeros de armas, que eso es la falange, ¿no? Entonces la falange se deshace y empieza ya una retirada menos ordenada, porque cuando habían formado el cuadro los falangitas estaban empezando a retroceder ordenadamente, porque es una tropa muy disciplinada. Pero ya cuando los elefantes rompen la formación, la falange se rompe, todos empiezan a huir y es cuando realmente empieza la matanza. Oye, pero es curioso, Richie, a mí siempre me ha llamado la atención este pequeño detalle que es el hecho de los elefantes, porque uno en general tiene que saber que un elefante herido, un animal herido, puede ser un arma mortal que se te puede girar en tu contra, ¿no? Se te puede echar encima, ¿no? Entonces, ¿por qué usar los elefantes rodeados de infantería o por qué no usarlos en retaguardia o usarlos como primera herramienta de embestida y ponerlas formando dentro de un mismo cuadro donde están rodeados por infantes? Porque son animales, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, el animal tiene un instinto de supervivencia más marcado que el propio hombre, ¿no? Porque el hombre puede tener la disciplina, ¿no? Un falangita, un legionario, una tropa regular puede tener una disciplina de mantener una posición y que sabe que si huye y da la espalda, lo más probable es que la acaben matando, ¿no? En cambio, el animal lo que va a hacer es buscar una salida y si tiene que arrasar con el de al lado no va a entender de banderas, no va a entender de alianzas, no va a entender de que este va conmigo o va con el otro, ¿no? Entonces, colocar un elefante en un centro de un cuadro de infantería a mí me parece algo muy como de error infantil, ¿no? No sé si tú le ves la misma... o yo qué sé, tampoco me pongo en la piel de un general de aquel momento, ¿no? Entonces, no puedo saber hasta qué punto es práctico o es útil ponerlos en esa posición, en esa disposición. No sé, sí, sí que es verdad que lo podemos ver de esa manera, pero realmente la disposición que hace Antíoco de la falange intercalando con los elefantes tiene un sentido. Y es como la representación del ejército seleucida como una fortaleza inasaltable, ¿no? Porque da esa sensación de tener un muro de lanzas que se va intercalando por 3, 4 elefantes que serían unos torreones, ¿no? Porque los elefantes, además, no es solo el paquidermo, el animal, sino que un elefante va con una escolta de hasta 50 soldados para proteger al animal. Y además, en el lomo, estos sí que llevan una torre que va pues con unidades con proyectiles, con sarisas y demás. Así que el hecho de intercalarlos de esta manera era para generar un impacto psicológico, ¿no? Vale. Sobre todo. De mantenerlos en el centro de la formación, es verdad que a nosotros nos puede chocar mucho, pero tenemos que tener en cuenta que el ejército seleucida estaba siendo rodeado por detrás y que no interesaba tampoco perder a los elefantes, porque el elefante era un animal que estaba muy vinculado a la ideología real de los seleucidas, que es el ejército, la dinastía que más animales utilizaba de este tipo. Era un animal muy asociado al poder y el hecho de sacrificarlos y perderlos en la batalla, que seguramente es lo que hubiera sido de estar fuera del cuadro, hubiera sido, pues, a nivel ideológico un golpe muy duro, muy duro. Además que son animales, pues eso, muy preciados. Así que sí, tenerlos dentro del cuadro era muy peligroso, pero yo creo que de la misma manera hubiera sido tenerlos fuera, porque hubieran enloquecido también y se pudieran haber vuelto, ¿no? O sea, primó esta idea de mantener el cuadro pues como una fortaleza inexpugnable, ¿no? Con la muralla de lanzas y esos torreones enormes que podían ser estos elefantes de guerra. Además, solo para añadir una cosa, también depende un poquitín también con el ejército al cual combatas, ¿no? Si tú eres un ejército muy preparado y combates contra otras tropas más tribales, para que nos entendamos, o con otro tipo de enemigos, pues igual esto te va muy bien. Porque si estas tropas de Antíoco eran tropas muy preparadas, los romanos también eran disciplinados, ¿no? Igual aquí también tiene que notarse, ¿no? Ellos, su experiencia con elefantes, igual con otro tipo de tropas, era espléndida, era bestial, y sin embargo aquí se encontraban de otra manera, ¿no? Aparte de todo esto que has dicho tú, ¿no? Del animal totémico, del animal que representaba
esta monarquía, ¿no? Quiero decir que, claro, cuando vemos un comportamiento determinado en una sola batalla, pues nos perdemos de todo el contexto. Sí, efectivamente. Y es que en la guerra helenística el elefante tuvo un desempeño bastante dispar. Por ejemplo, hay dos casos dentro del ejército de la historia del ejército seleucida. La batalla de los elefantes, que es una batalla que ocurre, no sé exactamente el año, creo que es en la década del 274 contra, pues eso, los seleucidas contra una invasión de estos gálatas, ¿no? Que son celtas que invaden Asia Menor. El ejército seleucida, muy menor en número, se enfrenta a un ejército superior de celtas, pero estos, al ver a los elefantes que cargan contra ellos, pues entran en pánico y los seleucidas ganan la batalla. Luego tenemos el caso de la batalla de Rafia, donde se enfrentan otro tipo de elefantes, y aquí los elefantes en algún momento también se llegan a enloquecer y arrollan a la propia infantería. El desempeño de los elefantes puede ser muy, muy variado. Los romanos también lo supieron enseguida cuando enfrentaban a Pirro, que llevaba también elefantes. Al principio pues se asustaron y huyeron, y luego ya a la siguiente batalla ya supieron cómo reaccionar. Así que sí, por eso luego los elefantes dejarían de ser utilizados por los estados posteriores, ¿no? Porque los romanos también utilizaron elefantes. De hecho, creo que en esta batalla los romanos también llevan elefantes, pero como están los elefantes sirios y son de mayor tamaño y además conocen que sus elefantes se van a asustar, no son desplegados en la batalla. Los romanos no desplegan sus elefantes. Así que sí, el tema de los elefantes realmente pues, es un arma de doble filo, pero es muy representativa de la dinastía. De hecho, ahora lo veremos en el Tratado de Paz de Apanea, le van a exigir a los seleucidas que se deshagan de todos sus elefantes, es algo que los seleucidas no van a hacer. No van a hacer, digan lo que digan. Y bueno, a ver, como conclusión de la batalla, pues tenemos a Antíoco III que se da la vuelta después de haber arrollado el flanco izquierdo romano y llegar hasta el campamento, se vuelve para atacar por la retaguardia a las legiones romanas, pero claro, se encuentra pues el percal que hemos descrito a continuación, anteriormente, ¿no? El flanco izquierdo seleucida ha sido barrido, el centro se ha atrincherado junto con los elefantes y los elefantes han vuelto locos y la formación ha colapsado y se ha producido pues una gran matanza. Entonces, claro, a Antíoco III no le queda otra pues que huir a su campamento, reagruparse con los soldados que sí que habrán podido llegar y mandar pues las negociaciones para la paz. Esta paz será la paz de Apamea, que va a ser una paz bastante dura para los seleucidas porque van a tener que renunciar a no solo a todas las posesiones y a todas las reclamaciones que tenían en territorio europeo, sino que van a tener que ceder todo el territorio de Asia Menor hasta los montes Tauro, que es una cordillera que está en Cilicia, o sea, estamos hablando ya de las puertas de Siria, y además van a tener que dar un pago, una indemnización al Estado romano, que voy a buscarlo por aquí porque creo que tenemos el texto. Hay varias fuentes, ¿no?, que nos hablan de este texto, pero nos vamos a quedar otra vez con Apiano porque es el que da más datos, ¿no? A ver si lo puedo encontrar. En el punto 5 lo tienes. Sí, a ver, 4... Es el de Polibio, ¿no? El del punto 5 es el de Polibio. Y el de Apiano lo tienes en el 6. El texto 6 es el de Apiano. Sí, un segundo que no veo yo el punto 5, pero bueno, me quedo con el de Apiano, que sí que lo tengo aquí. Os lo leo si os parece bien. Dale. La paz de Apamea, según Apiano, en el libro 8, capítulo 38 de la guerra siria. Cita textualmente Apiano, imagino que algún político pone en voz de este discurso en voz de alguien, ¿no? Dice: debemos imponer un severo castigo sobre él, Antíoco, por su empecinamiento en combatirnos tan persistentemente. Pero no solemos abusar de nuestra propia prosperidad o agravar las desgracias de otros. Evidentemente, Roma nunca ha hecho eso. Nunca. Esto es interesante. A él le ofrecemos las mismas condiciones que antes, porque previa a la batalla, en este año que habíamos dicho de interludio entre la llegada de los romanos a Asia Menor y la batalla de Magnesia, pues hay ofertas de paz, ¿no?, contraofertas, hay diplomacia de por medio, ¿no? Le ofrecemos las mismas condiciones que antes, añadiendo algunas pocas que serán equitativas para nosotros y su provechoso futuro.
el futuro de Antíoco, ¿no? Mantenemos aquí esta visión de la política romana de no crear provincias, de no establecer un control directo del territorio, sino de apoyándose indirectamente pues en los reyes locales, en las comunidades que hay en el lugar, o sea, la política de hegemonía, ¿no? Deberá abandonar Europa junto con todas las tierras de Asia al oeste del Tauro, la cordillera que hemos mencionado que está en Cilicia. Aquí se establecerá la frontera. Deberá rendir todos los elefantes que tenga y solo tantos barcos como nosotros decidamos. Y en el futuro no mantendrá elefantes y solo los barcos que nosotros permitamos. Deberá entregar 20 rehenes que seleccionará el cónsul, que es Lucio Escipión, y pagará por el coste de la guerra, incurriendo en su propia cuenta 500 talentos eubeos y 2.500 más cuando el Senado ratifique el tratado, y 12.000 más durante 12 años que cada año serán enviados a Roma. Para hacernos una idea, más o menos, un talento es una medida que mide la plata, ¿no? Y un talento es 21 kilos de plata. Un talento. O sea, si hacemos el cálculo matemático, nos saldrá el peso en plata que le tocó pagar a Antíoco. Ok. También deberá entregarnos todos los prisioneros y desertores y a Eumenes cualquiera de las posesiones que haya adquirido por su acuerdo con Átalo. Átalo es el rey anterior del reino de Pérgamo, es el padre de Eumenes. Esto hay que explicarlo también un poco porque en uno de estos colapsos seleucidas que habíamos explicado en Asia Menor, el reino de Pérgamo había llegado a hacerse con la mayor parte de los territorios seleucidas en Asia Menor. Esto lo había hecho Átalo, el padre del rey Eumenes, pero estos territorios habían sido recuperados por Antíoco III. Entonces Roma está exigiendo que los territorios que habían sido conquistados previamente por Átalo sean devueltos a Eumenes II. Y esto va a extender la frontera de Pérgamo hasta estos montes Tauro que establece el tratado. Si Antíoco acepta estas condiciones sin maldad, le garantizaremos la paz y la amistad sujeta a la ratificación del Senado. Esto es el relato de Apiano sobre la paz de Apamea, que tiene lugar en el 188, 189, no está tampoco muy claro. Los años bailan un poquito. Mira, tengo las cifras de los talentos, si quieres, Richie, que lo he calculado. En base a la medida que tú nos has dicho, mira, el primer pago de estos 500 más 2.500 serían un total de 63.000 kilos de oro. De plata. Perdón, de plata, sí. ¿Vale? Y 12.000 en 12 años serían 252.000 kilos a razón de 21.000 por año. Pues bueno, nos podemos hacer una idea de lo que es eso, ¿no? Madre de Dios, por todos los dioses. Dinero. Es una auténtica locura a nivel de financiación, de tesoro y de... Buah, yo la verdad es que no me imagino todo eso metido en una sala o en cualquier lado. ¿Qué quieres hacer con todo eso? Con tanto dinero. Pero bueno, la paz se acepta porque a Antíoco III ya no le queda otra y realmente que la frontera del Imperio Seleucidas retroceda hasta los montes Tauro es en cierta medida beneficioso porque es una frontera muy fácil de defender. No como Asia Menor, que bueno, es un sistema muy montañoso, pero está poblado por un montón de pueblos diferentes, con enfrentados entre sí. O sea, Asia Menor ha sido un avispero y un problema bastante gordo. Y realmente con este tratado Antíoco se libra un poco de ese problema. Y el tema de los elefantes y los barcos. Los elefantes al final no van a ser... Esa parte del tratado no se va a cumplir porque los seleucidas mantendrán el uso de los elefantes hasta... Yo creo que es hasta finales del siglo I, cuando se pierden las guerras contra Partia. Y el segundo punto de los barcos, el Imperio Seleucida nunca fue una potencia naval, siempre fue una potencia con fuerte matiz terrestre, pero cuando en el periodo de Antíoco se derrotó al Imperio Ptolemaico, que era la potencia naval hegemónica del siglo III, pues ese espacio fue ocupado por Antíoco. Así que en ese aspecto no hubo grandes problemas. Como en el asunto de los rehenes, ahí sí que
sí que fue un factor decisivo, no solo es un aspecto que se respetó del tratado, sino que influyó bastante en el futuro de la historia seleucida. Antíoco mandará a su hijo Antíoco IV, el futuro Antíoco IV Epífanes, para que esté de rehén ahí. Y posteriormente, pues los nietos y bisnietos de Antíoco III seguirán yendo a Roma, pues para que Roma mantenga pues esa medida de ese cierto control, ¿no?, sobre los asuntos políticos del Imperio Seleucida. Otros reyes seleucidas que han estado en Roma de rehenes, pues se me ocurre Demetrio I Sóter, que es una historia de ese rey bastante interesante porque es un rey que se escapa de Roma, se escapa de su cautiverio y llega al Imperio Seleucida para reclamar el trono. Hay una lucha dinástica y al final él se hace con el control. Al final es ratificado por el Senado romano como amigo, pero vamos, que eso es una historia bastante curiosa. Yo le invito a cualquiera que nos esté viendo que busque la historia de Demetrio I Sóter del Imperio Seleucida, que es muy divertida, muy, muy interesante. Es de película, ¿no? Es como un poco como el Rey León. Es casi como el Rey León. Richie, permíteme un inciso. Yo ahora voy a hacer de Catón. Digo, a mí de todo esto, el dinero no me importa, no me importan los rehenes, a mí solo me importa una persona. ¿Qué pasa con Aníbal? Efectivamente, sí, Aníbal, que a mí yo me había olvidado de él. Hemos mencionado que durante toda la campaña Aníbal pues le había propuesto un planteamiento de estratégico para llevar la guerra de una forma que Roma fuera derrotada. Aquí hay un problema y es que Antíoco no acaba de fiarse de Aníbal, porque él está sospechando que realmente lo está incitando a ir a la guerra por motivación personal y no realmente porque le beneficia a él. Y él también tiene ese temor de que en una posible victoria contra Roma, la gloria de haber derrotado a los romanos se la lleve Aníbal y no se la lleve él mismo. Entonces, claro, eso dentro de un reino helenístico plantea una grandísima cantidad de problemas, pero que no os lo podéis imaginar. Entonces, por eso Antíoco III siempre va a desechar el consejo de Aníbal hasta que en un momento se va a arrepentir. Luego, ya después de la batalla de Magnesia, Antíoco acepta entregar a Aníbal. Claro, Aníbal esto se lo olió y escapó y se fugó. Entonces, no estuvo localizado. Y creo que huyó a Armenia, al reino de Armenia, que estaba empezando. Armenia había sido una satrapía del Imperio Seleucida, pero que en momentos de cualquier debilidad pues se convertía en independiente. Así que Aníbal se fue a este reino de Armenia bajo la protección del rey Artaxes, ¿no?, que es el fundador de la dinastía Artáxida, creo que se llama, y la historia cuenta que le ayudó a diseñar su capital. O sea, Aníbal, además de general, era arquitecto, pero esto ya entre comillas, ¿no?, porque no sé, es un poco fantasía. Bueno, luego Aníbal continuó pues eso, su huida, su visita por diferentes reinos de Asia Menor, acabó en Bitinia, donde al final pues parecía que los romanos sí que lo iban a apresar, porque el rey de Bitinia, no recuerdo cómo se llama, creo que es un Prusias, seguramente, iba a entregarlo a los romanos porque se había convertido él en amigo de Roma. Entonces Aníbal decidió pues quitarse la vida. Y ahí acabó la historia de Aníbal, que en sus últimos años pues se pasó intentando buscar venganza contra Roma, intentando recuperar también para Cartago esa posición perdida, y ya en sus últimos años se las pasó intentando que los romanos no le echaran el guante. Hasta el final. Esa es la historia de Aníbal. Era el most wanted, ¿no? El más buscado. El más buscado del periodo, ¿no? Efectivamente, sí, pero aquí yo quiero hacer el apunte de que hay historia de Aníbal y de Escipión mucho más allá de la Segunda Guerra Púnica. Y son eventos muy importantes pues que el público generalmente no los suele tener en consideración. Pero aquí tenemos pues una campaña de grandísimas dimensiones que vuelve a implicar a Escipión y Aníbal. Y bueno, Aníbal después tiene un periplo por toda Asia Menor, o sea que tiene una vida larga después de Zama, Aníbal, y muy interesante además. Y eso es algo que generalmente no se suele tener en cuenta de Aníbal. Aníbal es la Segunda Guerra Púnica, parece que se muere en Zama, pero no es así.
Oye, pues fantástico. Esto de Antíoco ha sido estupendo y nos hemos dejado, quizá en esta fase final de la guerra, no hemos mencionado a un tal Filipo V, ¿verdad? Sí. No lo hemos mencionado demasiado porque él estaba ahí en su tierra pues maquinando, ¿no? Porque realmente no acaba aquí la historia, ¿no? O sea, las guerras macedónicas, como ya sabéis, habrá una tercera guerra macedónica e incluso se habla de una cuarta, ¿no? Que hay algún personaje también allí que intenta rescatar la resistencia macedónica o griega hacia la República Romana. ¿Qué te parece si volvemos a quedar más adelante y nos traes el relato de esta guerra, de esta tercera guerra macedónica o de lo que sucedería con Filipo V y sus sucesores? Porque lo que parecía ser una balsa de aceite, ¿no? Que era Macedonia, estaba lejos de estar controlada todavía y se produciría incluso una tercera guerra en la que Macedonia volvería a desafiar el poder de Roma. Efectivamente, yo creo que sería de justicia hacer un vídeo o una charla hablando sobre, bueno, de Filipo V, de los planes que él estaba llevando a cabo mientras ocurría la guerra de Antíoco y luego lo que va a pasar después en Macedonia, porque Macedonia, igual que Cartago, va a resurgir. El problema es que, bueno, que a Macedonia sí que le pillan un poco con las manos en la masa, pero sí que se estaba preparando ya Filipo V para quitarse de encima la vigilancia romana y la tutela romana y recuperar a Macedonia como esa potencia en el Mediterráneo y en el Egeo, ¿no? Así que yo creo que, bueno, yo acepto, recojo el guante y cuando queráis hablamos de la tercera y cuarta guerra macedónica. Yo voy a estar formando a otros Escipiones y a unos Metelos y que se vayan preparando estos. Efectivamente. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado la narración de los hechos de esta guerra de Antíoco, de esta guerra sirio-romana, que a lo mejor muchos de vosotros no conocíais y que hoy Richie nos ha narrado a la perfección. Evidentemente volveremos a invitarle, volverá a pasarse por aquí, ya decidiremos si lo hacemos en directo o lo hacemos en diferido en el programa de dominical como os tenemos acostumbrados. Decir que yo he descubierto un montón de cosas hoy, un montón de información que no conocía. Richie nos había pasado un guión estupendo. He aprendido mucho más de lo que constaba en el guión. Esos textos nos han ayudado también a comprender mucho este periodo y este personajazo, ¿no? Esta gran figura que es Antíoco III. Hemos conocido a un rey que, por cierto, no sabemos cómo acabó. ¿Tienes alguna información de cómo acabó sus días Antíoco III? ¿Murió en paz plácidamente? ¿Murió combatiendo? En extrañas circunstancias. Aquí yo siempre me suelo equivocar porque siempre confundo su final con la muerte que tuvo uno de sus hijos, que es Antíoco IV Epífanes, y el destino que creo que tuvo fue porque lo asesinaron cuando intentaba robar, expoliar uno de los templos, creo que en Ecbatana, en Media Tropadene. Porque, claro, esa multa pesaba, ¿no? Esa multa hacía falta pagarla y Antíoco pensó que si se llevaba el tesoro del templo de un templo que no recuerdo. De Baal, el templo de Baal. Pues puede ser, no lo sé. No sabría decirte qué deidad, pero no se lo tomaron bien. No. Y lo mataron ahí mismo. Lo mataron ahí. Es que las deudas pesaban, ¿eh? Es que pagar toda esta cantidad de talentos de plata tenía que ser algo que te tenía que quitar el sueño, ¿eh? Hay otros pueblos que aprovecharon esa debilidad, ¿no? Por ahí unos partos, pero esto es otra historia. Sí, seguro. Sí, eso fue duro. Repito, no sé si esta es la muerte de Antíoco III o de Antíoco IV. Sí que la es. La he consultado ahora en internet y sí que es. Vale, pues ese fue el final, que fue en el año 187. 87, pues mira, al año de firmarse la paz de Apamea. No duró demasiado el hombre. A ver, el pago inmediatamente era difícil de asumir, ¿eh? Correcto. Oye, pues muchas gracias, Richie, por habernos acompañado. Gracias por acertar también este guante que te hemos lanzado para hablar de la tercera y de la cuarta guerra macedónica. Y quien dice de esto, pues dice de que luego nos hables también de los partos, o sea que de ese encuentro final entre los seleucidas, los remanentes de los seleucidas, ¿no? Que aún le quedaría un tiempo al imperio seleucida, no desaparecería de la faz de la tierra rápidamente, pero sí que es verdad que los partos jugarían un papel importante, ¿verdad? En ese momento en esa desaparición.
Por supuesto, de hecho, pese a la derrota frente a Roma, el Imperio Seleucida en el siglo II a.C. va a seguir siendo la primera potencia del continente asiático, en esta parte del continente asiático. Entendamos que cuando digo Asia hablo de... Pues más cercana. De Asia Menor hasta la India. Vale. De los Montes Tauros, ¿no? Los Montes Tauros. Estos Montes Tauros también darían para una historia, porque por allí pasaron todas las invasiones de todos los cuerpos romanos hacia Asia. Todas pasaron por allí. Efectivamente. Sí, es que esos son las puertas a Oriente Próximo. Ya no estamos poniendo deberes aquí, ya no estamos poniendo aquí demasiados deberes. Pero bueno, para ir concluyendo, gracias Richie, ya sabes que esta es tu casa, que cualquier propuesta que tengas, cualquier tema que quieras tratar, pues te decimos la Tercera y la Cuarta Guerra Macedónica, pero aquí Ángel lo estamos helenizando, o sea que en cualquier momento podemos venir a hablar de Alejandro, de lo que tú quieras, de Mitrídates incluso, porque habíamos hablado de hablar de Mitrídates también, que será también un enemigo letal y que pondría las cosas muy complicadas a Roma, o sea que también queda ahí el guante para Mitrídates. Grande Pompeyo. Sí, yo los recojo todos y nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí a hablar de una de las cosas que más me gustan, que es la historia. Así que nada, espero que al resto de la gente que nos haya visto y nos haya acompañado le haya parecido igual de interesante. A todos los comentarios que nos están dejando, sí, excelente narración, alucinante el programa de hoy, muy buen directo, buen programa, espectacular, o sea que los comentarios que nos dejan los oyentes, no hemos tenido demasiada audiencia, ha costado de que la gente se vaya enganchando, pero también lo podemos atribuir y achacar a que hace buen tiempo también por las tardes los domingos, sí. Que puede haber fútbol, que están las fallas donde tú estás también, ¿no? ¿Verdad que hay fallas por ahí, estáis de celebración? Pues hay un montón de historias y que tampoco los directos no habían sido algo muy habitual últimamente. Nos habíamos apalancado y acomodado más en el tema de los programas grabados y que hemos decidido pues hacer esta incursión, como hemos dicho al principio del programa, pues porque el tema nos parecía muy interesante y lo ha sido. Entonces, confiamos en que los que veáis el programa en diferido, dejéis vuestros comentarios, hagáis vuestras aportaciones y nosotros lo iremos contestando y respondiendo y si hay alguna duda, pues que se lo pediremos a Richie. Richie también colgará en su canal de Helenismo y Roma, que lo tiene en YouTube, también tiene un canal, colgará también el programa que le pasaremos y no sé si en Instagram lo podremos colgar porque habrá que mirar cómo lo hacemos. Pero bueno, en cualquier caso, el directo ha sido genial. Nosotros lo hemos pasado muy bien, ¿verdad, Ángel? Yo me lo he pasado fantástico. Volviendo al principio del programa que decías tú, estos calamares, ¿no? Hemos conquistado durante este programa unas cuantas tierras para nuevos calamares para Roma. Pues bueno, ese es el objetivo, ¿no? Ir expandiendo la República Romana hasta llegar al gran imperio, ¿no? Pero por en medio nos hemos encontrado enemigos tan duros pues como fue Filipo en su día, Filipo V, y como ha sido en este caso Antíoco III, y queda mucho todavía por relatar. O sea que os esperamos en la siguiente entrega y el domingo que viene volvemos con una edición grabada. Y entre semana recordad que tendréis la tapita de Calamares en Romana Express, que, bueno, que estamos viendo que no es que lo sigáis demasiado. O sea que desde aquí os animamos a que nos sigáis miércoles y domingo. Recordad, a partir de las 6 tenéis doble ración de calamares, tapita intersemanal los miércoles y la ración grande, el plato principal, lo tendréis el domingo a las 6 de la tarde también. O sea que luego podéis escucharlo también en el canal de iVoox de Ángel Portillo de Lignum en Roma. O sea que y suscribíos, sobre todo, ¿no? Que eso nunca lo decimos, ¿verdad? Hoy me he acordado, Ángel. Me he acordado yo de decirlo. Sí, suscribíos a Sergio Alejo Gómez en YouTube y en Lignum en Roma, en iVoox y Spotify, que estoy ahora pasando también los programas. Hay gente, Sergio, siempre lo digo que me sorprende, que escucha nuestros programas corriendo sin motivo. Y yo solo pongo a su disposición. Huyendo de las falanges o de las legiones. Pero bueno, también suscribíos al canal de Richie en Instagram y en YouTube, ¿vale? Helenismo y Roma. O sea, que ahí tenéis una cantidad de contenido que no vais a encontrar en ningún otro canal, porque Richie toca un palo maltratado por la historiografía, ¿vale? Sí. Poco tratado. Realmente eso, en castellano pues igual no lo encontráis. Hay alguna otra cuenta también muy buena, Helenismanía también, que es un compañero mío, que también trata, sobre todo el tema de, ya más allá, de si yo trato los griegos en Siria y Mesopotamia, pues él habla de los griegos en Afganistán y en la India. También lo recomiendo, pero vamos... sí, podéis pasaros por mi perfil de Instagram, que se llama Helenismo y Roma. Estoy también en Facebook y también estoy en YouTube, Helenismo y Roma. O sea, que ya sabéis, trabajo tenéis y material tenéis de sobra. O sea, que si no lo hacéis es porque os da pereza o porque no nos conocíais. O sea, que a partir de ahora
¿eh? Si no, siempre que tenemos las legiones panonias ahí sedientas de sangre. O sea que, cuidaros mucho, me pongo la calamares. piel de pollo. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, Leo eterna, victis, Leo eterno, victis, Leo eterno, Affermente cosa libia, volata qui la legionu, sopra terra Britanorum, volata qui la legionu,